De acuerdo, y yo te voy a traer más acá todavía. Y es hacer lo mismo con tu familia. Hacer lo mismo integrando al tío que es borracho, que toma, al familiar que dejó abandonado a X, que el abuelo que no existió. Y si nos ponemos más densos con una historia muy real y muy poco contada y muy tabú, tantas violaciones que hay en las historias familiares, que es un tema muy denso, tantos abusos, tanto... O sea, cuando logramos integrar a toda nuestra familia para llegar, para poner todo lo que está, entonces reconócelo y págalo. ¿Sabes cómo me gustaría integrar eso? Es como es importante ver lo que sí e importante ver lo que no, porque el primer punto que decíamos es, veo lo que no porque estoy llamado a transformarlo y también veo lo que sí para agradecer y construir sobre lo construido. Porque eso es lo otro que quiero decirles, tú que vas a cambiar, porque en ese papel se quedan ahí sin hacer un carajo y tú qué vas a cambiar. ¿Y tú qué vas a hacer? Exacto. ¿Qué vas a hacer? Bienvenidos a este episodio número 7 del podcast La Vida en Crudo. Mi perrito. Hola papá, buenos días mi perrito. ¿Cómo vas? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este 7º episodio aquí dándola toda. Dándola toda. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en La Guajira que estuviste viajando? Uy, no, una delicia te cuento. ¿Sí? La pasé delicioso, descansé, la pasé rico. Muy bacano todo. Qué nota. Ahí te vi haciendo la meditación caminando. Al estilo Joe Dispenza que aprendiste en Cartagena y toda la cosa. No, en Cartagena, no, en Cancún. Eso, en Cancún. Y me acordé de la foto que me mostraste que sales así con el haz de luz atravesándote y toda la vaina. Una nota, sí, estuve un par de días meditando en la mañana. Esa meditación en la playa caminando es una delicia. Entonces estuve meditando, estuve descansando, estuvo rico, estuvo un paseo bastante relajado. Renovando toda la energía y La Guajira que es un paraíso, entonces una nota. ¿Qué nota? Pues ¿y tú qué? Bien, también han pasado, llegamos clasificados primero que ¡ay! ¡Estamos en el mundial! Van a salir las boletas, ¿no? O sea, cuando este podcast esté publicado, creo que ya se habrá hecho el sorteo de la primera tanda. De 60 a $6,000 están las boletas. Sí, eso. No, ¿y sabes cuál y va a ser el concurso? Problema? Claro, y el problema más grande que tiene eso es las locaciones, los lugares, porque son una variación en distancias demasiado grandes. Que sí. Es algo que a mí me parece complejo para un mundial. Sí, pero bueno, ahí estamos ya clasificados, una nota, muy contento. Muchos espacios esta semana muy valiosos. Hicimos hamburguesitas rellenas. ¿Has probado las hamburguesas rellenas que hacemos con el negro? No quiero saber. A uno cuando no lo invitan, ¿cierto? No, pues usted la Guajira. No, hicimos hamburguesitas rellenas y la pasamos una chima, por ahí hice un reel de eso. Hicimos asadito con el equipo de Dinero Consciente. Y bueno, y también fuimos a un evento de unos artistas que nos gustan un montón y también estuvo muy chévere. Entonces llego contento, recargado con muchas cosas. Esta semana es el BOM, el Bogotá Music Market, que es el evento más importante en Latinoamérica junto con el BIME de música, de la industria de la música. Yo tuve la oportunidad de estar en el primero que hicieron. Ese es un evento que hace la Cámara de Comercio de Bogotá. Y ahorita, ayer estuvimos reclamando boletas y haciendo como pues toda la gestión. Entonces una nota, contento, con mucho movimiento, indignado también por cosas que te conté que no vamos a hablar en el podcast de hoy. Porque es política y ya pasamos por ese tema. No, además que ni siquiera lo hablamos, se me acabo de soltar, sí. Pero bien, en términos generales bien, con mucho movimiento y contento, así llego yo. Qué nota, papá, yo también llegué recargado. Sí. Llegué con toda. Buenísimo. ¿Y qué te pasó allá? Cuenta. Me pasaron muchas cosas y es que digamos que yo ya conozco La Guajira, he ido muchas veces a La Guajira, he estado hospedado en el Cabo de la Vela, en rancherías, en varias cosas. Y digamos que hay algo que me pasa, tú sabes que yo soy pro Colombia al 100%, soy una persona que me paro todos los días a generar empleo, empresas, hacer un poco de vainas en pro de que el país salga, crezca. Y entonces me da mucho gusto, marica, quería contarte esto porque me da un orgullo que no te alcanzas a imaginar, de ver cómo un hotel logra generar el impacto
que está generando en La Guajira. Entonces, digamos que yo había ido a algunos lugares en La Guajira, como te digo, en El Cabo, todo eso, pero resulta que mi hermana y el esposo de mi hermana habían estado en ese hotel. Curiosamente es un hotel voy a decir nombres y todo porque me vale la pena promocionar la vaina. Es un hotel de on vacation que se llama Guajira Beach. Yo personalmente, digamos que no me gusta un vacation, siempre pues no me ha gustado, me parece que no es bueno. Bueno, entonces cuando ellos me invitaron... Tengo la misma percepción. Ajá, cuando ellos me invitaron yo les dije, uy, vamos, y entonces le llamaban, yo a mi hijo lo llamaron y le dijeron, no, nos va a tocar amarrar a su papá. Va a tocar amarrar a su papá y subirlo en el avión porque está que se queda. Bueno, entonces llegamos allá. Yo iba como con mis vainas ahí, pero te cuento que dado eso que te estoy contando de lo que es generar el empleo, de lo que es generar una transformación, lo que es generar un cambio cultural, mejor dicho, como diríamos coloquialmente, me callaron la jeta. Porque digo yo, o sea, yo sé qué es lo que es una empresa apostarle una vaina de esas en un rincón de la nada, eso queda en un lugar a 1 hora, 40 minutos de Riohacha, donde hay comunidades indígenas, donde tienes que generar una infraestructura, construir un hotel, llevarte a la gente del centro del país, porque pues la mayoría de turistas son o de Bogotá, o de Medellín, de Cúcuta, bueno, digamos de diferentes lugares de Colombia, pero los tienes que llevar en avión, ¿sí? Poco la gente llega en carro, aunque se puede llegar en carro, obviamente, pero en avión, trasladar, construir, involucrar el 80%, 70% de la mano de obra del hotel con guayús, con indígenas. O sea, una vaina que yo dije, puta, me les quito el sombrero y digo, oiga, toca promocionar esa vaina, porque, o sea, no te imaginas el impacto que están haciendo. Ahora, tienen buses ya marcados, bonitos, o sea, que da gusto. Tienen temas turísticos locales que te llevan a las rancherías a conocer la cultura guayú. Tienen tema de ir hasta el Cabo de la Vela, Pilón de Azúcar, bueno, todos los atractivos turísticos de La Guajira. Venir a este que también está muy promocionado ahí en La Guajira, donde están, digamos, pegado a la Sierra Nevada, que está Palomino, entonces tienen todo un tour a Palomino, bajando por el río, bueno, todo el tour de la leyenda vallenata, entonces te llevan a Valledupar, te llevan a la casa de Diomedes, te llevan a todo el tour o sea, una vaina increíble. Que yo veía, por ejemplo, me daba una alegría. Yo pagué un tour, un tema que no sé si lo viste en las redes, de una cabalgata. Sí. Que con una cabalgata entrando al agua, entonces nos metimos por un río, después nos metimos al mar, cabalgamos por todo el desierto. Una vaina divina, o sea, una vaina que vale toda la pena. Y cuando yo llego a la cabalgata era bien temprano, y yo llego y salgo a la recepción del hotel. Y estamos ahí parados esperando cuando empiezan a decir, bueno, que quiénes van para no sé qué. Entonces era una fila, la gente toda contenta a irse al tour del Cabo de la Vela. Los otros, no, que quiénes van para la leyenda, no sé qué, y con parrandita vallenata y todo el mundo. Y yo me quedé viendo esa vaina, te cuento, y dije, ¿qué es esta vaina que se está generando? ¿Qué es esto que se está generando aquí? Y me pareció increíble, me pareció... creo que tienen 1.300 habitaciones para capacidad para 1.300 personas. Había 1.200. Y yo me puse a preguntar, tú sabes que yo pregunto con todo el mundo y hablo, y todo el mundo viven ocupados. Tienen ocupación del 95% todo el año, y en temporadas altas el 100%. Y viven a tope. Entonces, es una vaina increíble lo que están haciendo, y digamos que me encanta, y por eso quería contártelo, porque tú sabes que genera eso. Y no sé si te acuerdas cuando estuvimos hablando de este Miguel Ángel Pali en México, en Cancún. No, de Miguel Ángel Pali, no, de Quintero, de Quintana, perdón, Miguel Quintana. Miguel Quintana Pali, perdón, sí. Es que el segundo apellido es Pali. Uh-huh.
Claro, claro, que que es eso el fue que todo un gran tema de conversación, que hace incluso varios el años. libro lo compartimos, No, de sí, todo. compramos Sí. el libro y todo, que es el que creó los parques, para los que no saben, de Xcaret, cenotes, Explor Fuego, bueno, toda la serie de parques. Ahorita tiene hoteles, todo en México, en Quintana Roo, ahí en la zona de Playa Quintana del Roo, y Carmen. además ahora, y compró 18 cenotes en Yucatán, que eso paró por pandemia, pero está por reactivarse para toda una ruta turística impresionante. Impresionante, impresionante. Y él contaba, que es algo parecido a lo que está pasando acá, por eso te lo quería traer a colación y conjuntar las dos cosas. Porque lo que el man empezó, porque este personaje allá en México se tuvo que enfrentar también a las comunidades indígenas, tenía que enfrentarse a todo el cambio cultural, a que no había cómo llegar a crear buses, a crear temas turísticos, transporte, un tema que incluso él mismo lo mencionaba, que le tocaba generar cómo llevar gente que les enseñara idiomas, a que pudieran aprender inglés, que pudieran No, y es aprender... que eso es en medio de... Hoy es turístico, pero Claro. cuando arrancó eso era un lote baldío. El cuento en el libro, cómo era esa vaina, un lote de por allá, Increíble. que además le salió obviamente un billete porque era caro, pues el lugar y de todo, pero era regalado para lo que valía o lo que valdría hoy, porque no había nada. Era un lugar ahí en medio de la nada, o sea, que es parecido a lo que estás contando. Entonces yo lo vi y entonces me llena de orgullo eso y ver cómo se está promocionando, cómo se está haciendo, y me parece del carajo y recomendadísimo, recomendadísimo, y también por apoyar una empresa como On Vacation, pucha, que yo digo, puta, todo lo que se matan para hacer eso, porque si yo digo, ¿cuánta gente hace? Averigüé hasta el número de empleados. Tienen 480 empleados. O sea, imagínate la generación de empleo. Y no solamente la generación de empleo, lo que generan en generación de transporte, los taxis que van y vienen, la alimentación. Alimenta tú a 1.200 personas y tú tienes que mover carga, tienes que mover bebidas, comida, tienes que mover todo. Pescado es comprar pescado. O sea, eso es una vaina que no es el hotel. O sea, es una vaina de una transformación regional impresionante. Que es ahí como ligado un poco a lo que hablábamos la vez pasada, como un capitalismo crea desarrollo y crea evolución en la industria y todo ese tema que es tan criticado hoy en día el capitalismo por tanta gente, pero realmente crea demasiado valor para la sociedad en términos generales. Para o sea, todo. y el rol de los empresarios en todos los sentidos, porque es como que curiosamente las minorías siempre están no siempre, pero la mayoría de casos están en contra de los empresarios, pero curiosamente los empresarios están buscando, muchos de los empresarios, no digo que todos, pero estamos buscando rescatar. La gran mayoría. Esa, Diría que el esa- 99%. pues puede ser, pero todos digamos que igual hay políticas y demás que buscan rescatar todo ese tema. Entonces, a veces se quieren quedar porque me abres una conversación porque estoy viendo ahorita historia en la universidad. Ah, Y por eso es- estás tan historiador. No, y es un tema Chévere. porque mi profesor es así súper, o sea, se va con su gorra de camarada, de Deberías tremendo. presentármelo y yo le doy ta, 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 ta. No, es un personaje, o sea, ha sido No, obvio. director de una de las emisoras más importantes universitarias durante muchos años, ha sido el precursor cultural de lo que es la nueva música colombiana, folclórica, como de donde sale Bomba Estéreo, Chucky Town, Sistema Solar, etcétera. O sea, es un man que ha hecho un aporte cultural muy importante al país, es una gran figura. Obviamente distamos en la percepción un montón, ¿no? O sea, distamos muchísimo identificamos un problema similar, lo que te decía en el podcast pasado, y lo vemos muy diferente en términos de solución, pero el cuento, o sea, obviamente he aprendido muchas cosas, o sea, de cómo las minorías históricamente, que no son minorías, realmente son las mayorías, siempre han sido las mayorías, han venido como relacionándose con el mundo, desde el lugar del dolor y desde el lugar de la victimez, pero cómo cambiarlo y ponerte del lado creador y de generador de valor, que esa es ya la perspectiva mía, puede rescatar todo esto y apropiarlo, porque yo salía en la última, no sé para dónde me estoy yendo, pero salí de la última No, clase. nunca sabemos para dónde vamos, pero aquí estamos. Yo debato en la clase un montón y ¿En la clase? no, Debatimos todos los días. pues los estudiantes normalmente también tienen ahí una orientación izquierdosa y todo el tema. Entonces, claro, yo soy como yo estoy todo grande comparado con mis compañeritos, pues generó ahí un debate que me parece muy chévere y me lleva a una cosa que lo hemos hablado tú y yo, ya hablando justamente de eso, que ya lo práctico, lo de hoy en día, pero pues, devolviéndome como históricamente, yo me hacía dos preguntas. El man decía, voy a hacer un quiz ahí, como que un quiz ahí, todo el tema. El man es como relajado Se con la puso buena vaina. la charla. Sí.
Y entonces hace un quiz y dice, ¿cuáles son las 2 preguntas que le han salido en esta clase? Marica, yo llené una hoja con las 2 preguntas, ¿sí? Y entonces la primera era, ¿por qué las personas latinoamericanas, hablando de nuestro contexto, que no solo somos los latinoamericanos, pero hablando de nuestro contexto, cuando visitamos la historia, cuando nuestra perspectiva de la historia, cuando activamos nuestra perspectiva de la historia, nos paramos del lado de la víctima? ¿Sí? Y entonces como que, no sé, el profesor dice, ¿cuándo fue que nos conquistaron estos perros? Dice el hijo de puta. Entonces yo digo, así no, así me lo enseñaron a mí también en el colegio, ¿no? A mí me enseñaron toda la vida que yo fui conquistado. Pero eso es pura Es mierda. pura mierda. Porque hoy, Nosotros no nos conquistaron, descubrieron un o territorio. nos descubrieron, pero a lo que voy es, porque es pura mierda, porque yo soy el resultado del que conquistó y del conquistado. Ajá. O sea, el mestizaje, y más en Latinoamérica, que es en Colombia específicamente la trietnia, que es los negros, los indígenas y los europeos, la trietnia está presente en todos. Hay regiones que no, mínimas, pero también, o sea, habría que mirar si realmente no hay una combinación. O sea, realmente todos venimos ya del todo, somos victimarios y víctimas al mismo tiempo. Y Y es, como, que nota el tema. sí, y una de las preguntas era como, ¿por qué putas siempre que vamos a visitar la historia nos paramos del lado del que perdió? Pues qué putas, weón, o sea, es como que... Y entonces, y la segunda pregunta, que esto me voló la cabeza, weón. La segunda pregunta es, ¿por qué Estados Unidos, históricamente, y sin importar la etnia, porque hablando de los negros, hablando de los europeos, que son las 2 etnias principales que se fusionaron allá, porque los aborígenes sí fueron abolidos a los cerdos, también se fusionaron, pero así fue una represión muy brutal, pues contra los negros obviamente también, ¿no? Pero entendiendo como históricamente, esta sin importar si fueron víctimas o no, porque allá sí la segregación estuvo mucho más presente que aquí, por eso allá los negros todavía es como, son aparte, o sea, los negros y los blancos, a pesar que están mezclados, la vaina es diferente como aquí normal, o sea, aquí estamos todos mezclados, ¿por qué allá han hecho de su historia la historia universal? Y entonces me lo preguntaba pues a través de lo que estoy diciendo, que es la historia de la música, y decía, ¿por qué putas la música folclórica estadounidense es la base de toda la música mundial actual? Porque todo se basa en el rhythm and blues, que viene pues, del blues, obviamente, ¿no? Que Todo. además todo el tema del blues es todo un grito Uf, eso es una maravilla, man. de independencia, de dolor, De dolor, de resistencia, y de espiritualidad, que de es una cosa espiritualidad hermosa, también weón. hermosa. También. Y como está hecha la música, está anclada a eso, es una nota. Pero entonces, como ellos, weón, o sea, ¿por qué ellos no parados? Porque claro, con la primera pregunta era, claro, nos paramos desde el lado de víctimas, entonces no creamos. Pero entonces me iba a Estados Unidos y decía, pues marica, ya también se han parado del lado de la víctima, pero ¿cómo hacen para crear a ese nivel? Y cómo la música folclórica hoy, su música de gritos de negros en plantaciones, hoy es la música que gobierna la música del mundo. O sea, basada así, la música está basada en el K-pop, es rhythm and blues, en Latinoamérica, el reggaeton, todo lo que quieras está basado en eso. Yo decía, eso es como si el bambuco, o el torbellino, o la chirimía, o el currulao, fuera hoy la base de la música del mundo. ¿Qué hicieron diferente? Y no te imaginas, o sea, yo me fui con esas 2 preguntas, pero marica, me fui rayado. No, me acabas aquí de abrir todo un capítulo que te voy a coger y Bacanísimo. Me fui rayado y yo, o sea, obviamente tenía mis teorías, pero no me terminaban de casar las 2 preguntas. O sea, las 2 preguntas, aunque son parecidas, eran bien contradictorias, porque en un lado era, si yo me paro desde el lado víctima, ¿por qué carajos? O más bien, por eso no estoy creando, pero desde el otro lado estos manes se pararon del lado víctima y aún así lo hicieron gigante. Entonces, claro, lo primero era, no, pues es lo que hacen con lo que les pasa, no lo que les pasa. Y bueno, como esas, pero me fui pensando más macro y o sea, me encerré con ChatGPT, literal. Me senté a hablar y a preguntarle las posturas, todos los pensamientos alrededor del tema y me puse los audífonos, marica, a escuchar la música negra, la música, sí, que nos trae a quienes somos hoy, almorzar solo en una terraza y hablar y hablar y hablar. Duré 1 hora y no te imaginas las conclusiones que me sacó esa vaina. O sea, que sacaste, porque al final de que cuentas saqué es en la interacción, en la conversación. en la interacción, sí. Ajá. Pero me pareció muy valioso que él dice lo que me proponía él, ¿no? Como a partir de las investigaciones, obviamente todo basado en data, porque yo todo lo que le pido a ChatGPT, que tiene que estar basado en fuentes confiables y todo el tema. Y entonces, todo basado en data decía, lo que pasa es que allá se victimizaron más. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Entonces, allá se victimizaron más y mantuvieron la segregación. Y esa victimez los conecta con el dolor. Y el dolor les dio una identidad.
y a partir de la identidad salieron a comunicar. Y que, o sea, estoy ahí todavía, qué putas. Entonces yo dije, ok, o sea, digamos el negro, ¿no? Entonces el negro desde la segregación, obviamente que fue o sea, es una salvajada esa vaina. Hay un montón de películas y series que muestran las cosas tenaz, o sea, es una vaina tenaz. ¿Cómo logra rescatar el canto, que fue lo único que lograron? Ni el idioma les quedó, o sea, el blues es hecho en inglés, ¿sí? Ni el idioma les quedó, y a partir de eso y de apropiarse de ese dolor, generan una identidad y un sonido en el caso de la música, pero en general en términos, una postura espiritual, social, política, todo el tema, y a partir de ese dolor y esa identidad, logran comunicar algo muy como segregado, que es un poco lo que hablábamos la vez pasada de las diferencias, cómo aportar desde la diferencia. Y pues así nacen la inmensa mayoría de movimientos sociales, políticos, económicos y musicales de la historia. Y entonces yo, como viendo todo este tema, claro, hoy ya ahí entra ya el tema del capitalismo también. Ahora, ¿por qué ellos lo hicieron mundial? Porque se encargaron de hacer dinero desde siempre, y eso hace que los medios masivos más grandes del mundo siempre han estado en Estados Unidos. Entonces ellos son los que dominan, el que tiene el medio tiene el control. ¿Te acuerdas el libro de los retos a nuestro negocio, Sí. no? Que él habla de eso, justamente, que quien dominas producto, dominas distribución y dominas medio, tienes lo que sea, puedes sacar cualquier producto, cualquier cosa. Entonces ellos dominaban el medio, tenían el producto, pero a partir de ese dolor, o sea, utilizar el dolor como un recurso y no el dolor como digamos que una razón o una excusa para estar sufriendo, ¿no? Sino una razón para crear y poner mi expresión cultural y desde lo que soy a partir de lo que me duele. Y pues la distribución ya se ha ido desarrollando en el tiempo, que hoy la distribución más grande la tiene Suiza, ¿no? La distribución más grande de la música es Suiza, que es de donde es Spotify, y muchas más cosas. O sea, en Suiza es donde nace el pop. No es Suecia, que es donde nace el pop como lo que conocemos hoy. No sé si sepas eso, pero el sonido del pop que conocemos hoy nace también en Suecia. Entonces allá es donde se ha cocinado realmente como la manera de hacerse y de distribuirse la industria, pero quien domina todo es Estados Unidos. Entonces me generaba esa duda, y toda la reflexión me pareció demasiado bonita, y también creo que nos lleva a una invitación muy, muy importante, pero te quiero dejar hablar antes de empezar a concluir. Dale. Sí. Gracias. Me da una pena contigo. No, digamos que a mí me gustaría, me gusta lo que traes del dolor, y yo quisiera adicionar a ese dolor. Creo que el dolor siempre tú lo puedes utilizar como para que te mantenga el precio de quedarse en la víctima. Tú pagas un precio, pero tienes una recompensa ahí asociada. La recompensa es que los demás te den, te ayuden, te mantengan si te quedas en la víctima. Porque, Sí, o no hacer nada. No, por eso, no hacer nada. Finalmente, porque al final de cuentas, tú te quedas esperando a que los demás te den. Sí, pero pagas un precio gigantesco, que es la pérdida del poder, la pérdida de la dignidad. Y ese mismo dolor transformado haciéndote tú, como tú lo transmites, escogiendo ese dolor en pro de para qué me sirve, qué le puedo sacar y cómo lo puedo hacer, pues te hace pagar un precio, obviamente, porque existe un dolor, pero te lleva una ganancia impresionante, y es que ese dolor te da la potencia para arrancar, te transforma completamente. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué ha pasado y que es una de las cosas que yo culturalmente he entendido mucho de los americanos? Y es que los americanos, cuando fueron, digamos que fueron en toda esta dinámica con los ingleses para poder generar la independencia, si tú te das cuenta, históricamente, ellos casi que adoptan el modelo inglés. O sea, ellos no pelean con lo que está pasando, sino pelean es por el control territorial y poder, llamémoslo, independizar en el control de lo que ellos querían manejar como territorio. Pero no se pelean con lo que traían, sino que lo aprovechan y lo potencian. Y yo creo que es un tema de narrativa, o sea, de lo que cuentan, porque aquí fue igual. No. O sea, aquí nos cuentan la historia de que en contra de, pero marica, si tú te vas a ver la historia, los criollos y los que se quedaron en el poder, pues se quedaron haciendo la misma vaina. O sea, lo que pasa es que la narrativa frente al pueblo sí cambió un montón, güey. Claro, es que y el asumir la culpa y el asumir todo eso. Y es que pasan dos cosas ahí, y todo es culpa de Santander. Y no de Bolívar. Mentiras, al contrario, es culpa de Bolívar. Para llevarle la contraria a todos los. No, mentiras, no mando gallo. Pero tiene que ver con esa narrativa, porque la narrativa, desde ellos mismos, de lo que pasaba con respecto al poder y de lo que pasaba con respecto a la cultura,
nosotros digamos que cuando fuimos evolucionando en ese sentido, realmente, cuando tú logras reconocer para qué te sirvió todo lo anterior, es que tú tienes el poder de crear. De acuerdo. Cuando tú tienes capacidad de reconocer para qué estás acá y que de todo lo que está, que lo traíamos en el podcast pasado, te funciona para hacer algo diferente, pero construyendo sobre lo construido, es que realmente tomas el poder. Es como la capacidad de ver, solo es para complementar, que de la sombra es luz, o cómo la sombra es luz. Como lo que yo juzgo como malo realmente fue un regalo. Exactamente, completamente. Y ahí es donde si tú miras, por ejemplo, siendo muy diferentes México y Colombia en muchas cosas y similares en otras, cuando tú miras lo que ocurrió en México con respecto a la cultura, cómo la cultura se entrerelacionó con el tema, digamos, llamémoslo todo el mestizaje con los españoles y todo lo que fue ocurriendo, fue un tema mucho más adoptado en el lugar. No sé si cuando tú miras la historia de México, cuando fue Cuauhtémoc, que estaban peleando, que llegaron los españoles, ellos ya traían una visión de que iban a llegar en caballos, y estos manes le dieron la autoridad y todo el mundo estaba esperando a esos manes. Al man lo mataron, pero todos se alinearon a todo lo que estaba pasando. O sea, No, hay visto un montón de muchas cosas, aunque sí soy consciente que en México son más conscientes de eso que en el resto de Latinoamérica. Ajá. De hecho, Miguel Quintana, justamente, Sí. se encarga de eso un montón en el show de Escaret. Es una delicia. De la integración y el reconocimiento de que somos juntos. Exacto. Ahora, quiero para poder, porque Dale. no me quiero, o sea, claro, es una conversación que podríamos mirar varias ramas, pero lo que quiero es a eso que acabas de decir, y es esa integración y ese no pelearnos. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros nos hemos encargado de tener una narrativa estúpida de estar peleando todos entre todos, y estamos peleando por ejemplo, con los españoles, y que nos hicieron, y que nos dañaron, y que nos robaron, y que no sé qué, y que con los indígenas, y con los negros, y con los blancos. ¿Cuáles españoles? Es que eso es lo que yo siempre les pregunto, y yo lo pregunto en clase, ¿de qué me estás hablando, weón? O sea, ¿de qué españoles me estás hablando? ¿De los también renegados que traicionaron para acá como basura, weón? ¿O me estás hablando de los indígenas que traicionaron a su pueblo, razón por la cual los españoles tomaron el control? Porque esa es la historia de México, por ejemplo. Sí, por ejemplo, el hermano traiciona al hermano, y ahí es cuando entra al poder los españoles. O sea, es como, ¿de qué me estás hablando, weón? Es como todos que somos españoles y somos mestizos. ¡Joder! Gilipollas. No, es más, todos somos españoles, todos somos negros, todos somos indígenas, weón. Hace muchos años me leía una vaina en pro de esta discusión que se puso buena, de que económicamente en dónde estaríamos si nunca nos hubiéramos separado de los españoles. Y obviamente es una teoría cula, pues porque podríamos hablar imagínate la infinidad de posibilidades. Exacto. Entonces, porque lo que perdimos en historia peleando entre nosotros, aquí que allá, que Santander con Bolívar traicionando el uno al otro, una vaina de... Sí. Una vaina... Muy teso, weón. Muy teso. Que al final de cuentas... Como los próceres de la patria, weón, son tú y yo, marica. Cagándola, tomando decisiones por faldas, weón. O sea, una cosa... normal, es como que endiosamos tanto, weón, que eso lo hablamos para allá en el primer podcast, endiosamos tanto a los héroes o próceres que no nos damos cuenta, weón, que somos tú y yo. O sea, sí, no, y además... Y eso nos hace pensar, o lo que me lleva a mí es a que no nos damos cuenta que nosotros estamos creando la historia. Nosotros, ustedes los que nos están escuchando, están creando la historia y la estamos creando en este momento. La estamos escribiendo hoy. Y esto que estamos hablando es para que ustedes y nosotros y todos construyamos una nueva historia. De acuerdo. Y eso es de donde nos tenemos que parar. Ahora, para poder mirar ahí eso que está pasando y poderlo atar a esto que estamos hablando de construir, y toca ponerle un poco político el tema, me parece a mí. Sí, obvio. ¿Por qué razón? Porque no estoy de acuerdo. No me hable de política. Resulta que pasa exactamente lo mismo. Y me gustaría contarle para los que nos escuchan que comprendan un poco qué es lo que está pasando en todo el tema, digamos, por ejemplo, el turismo, para atarlo con lo que estábamos hablando de La Guajira. Y es que resulta que la gente cree que eso aparece de un día para otro. Aparece de un momento a otro, y entonces hay muchos petristas en este momento que dicen, es que Petro es el que más ha evolucionado en el turismo y hemos crecido en el turismo, y es el país ahorita que ha venido creciendo en el turismo. Y yo digo, y viven peleando
con todos los gobiernos anteriores, que era una porquería, que no se hacía nada, que no sé qué, pero la gente no se da cuenta que todo lo que se hizo antes es lo que tiene el turismo Eso hoy en pasa día. siempre, ¿no? Sí. En todos los ámbitos, o sea, como que uno empieza y el otro celebra. Es como, Sí, pero digamos que a lo que voy es para poderle poner el reconocimiento al anterior. total. O sea, si no hubiera sido porque llevamos 30 años hablando de una Colombia distinta, el riesgo de Colombia es quedarse. La marca, Colombia, la marca país. La weón. marca país que se construyó. Una campaña una campaña publicitaria que se ganó un premio internacional que yo no estuve tan de acuerdo al comienzo y después me gustó mucho, que es Los Héroes de la Patria, güey. Pues, claro. Eso lo hizo tu presidente. Sí. Sí. Se ganaron un premio publicitario y gracias a eso, pues cuando se reconquistó, digamos que las carreteras y todo ese tema, eso es parte fundamental. Mira, cuando uno para la viajaba por inversión las extranjera carreteras y en todo ese lo que momento, significó. todo el mundo le pitaba y le agradecía a los soldados que estuvieran parados en las carreteras. Y hoy en día yo todavía les agradezco. Claro. Cuando llevo algo en el carro, paro y les doy porque esos manes son los que se están partiendo el lomo por nosotros. Pero, por ejemplo, tú miras eso y la gente discute, pero no se da cuenta que todo el turismo que tenemos hoy, que quiero decirte otra cosa, porque es que tenemos unos triunfalismos estúpidos, nuestro turismo es incipiente, o sea, nuestro turismo es una estupidez. O sea, cuando uno mira internacionalmente, Sí. por ejemplo, Francia tiene 100 millones de turistas al año, 90, 100 millones de turistas al año. Eso es un montón. Colombia, celebramos el año pasado porque cerramos con 6 millones. ¿Sí? Pucha, claro, es un logro del berraco. Una semana en Orlando. güey. 6 millones de turistas. Y no, lo hizo este man. No, igual es una nota. Igual, No, es una nota. No, es que para allá voy. Sí. Pero lo que quiero es poder integrar y recoger todo lo que se ha hecho. El haber transformado el aeropuerto El Dorado, que fue una concesión que se salió en el año 2006, que se construyó hasta el 2012, para poder poner el aeropuerto El Dorado de talla internacional y que hoy Colombia somos un hub. Un hub es un centro de distribución en temas aeroportuarios donde mucha gente que viene de Estados Unidos viene a Bogotá y va hacia el sur y del sur hacia los diferentes países. Y poner, por ejemplo, el aeropuerto de Cartagena, que también es concesionado, no sé si tú sabes, pero Cartagena hoy en día tiene vuelo directo a Ámsterdam. Tiene como 3 o 5, 4 frecuencias en la semana, ida y regreso a Ámsterdam, a Miami, a Los Ángeles. O sea, Cartagena hoy solamente Cartagena recibe 2 millones de turistas, que se lo pelea también con Medellín, 1.8 y Bogotá el resto. Pero cuando uno empieza a mirar eso que pasó, volviéndolo a conectar a México, México recibe 40 millones de turistas, más o menos. No sé los datos exactos, pero más o menos 40 millones. Y solamente la Riviera Maya, solamente Quintana Roo y todo eso, adivina cuántos. No sé. 10. 24 millones. Pucha. Solo Cancún. O sea, el man ese Miguel transformó el país. Güey. Transformó el país. Impresionante. Y por eso lo quería conectar, por eso me da tanto orgullo, y por eso quería traer esto para que logren entender para las personas que nos escuchan, me da tanto orgullo, unos manes, empresarios, en la mitad de la nada, llevando construcción, haciendo habitaciones, llevando turismo de todas partes, haciendo buses, planes turísticos, conectando a la gente con nuestra raíz. Y es no pelear con los indígenas, no que los indígenas tienen la razón y son los pobrecitos y no sé qué, todo el discurso del gobierno que lo único que hace es ir y robarse la plata de los tanques de agua y todo eso. Ahí sí me metí re político, porque no hace el acueducto, se roban los carrotanques, roban todo. Cambia una empresa que va y hace todo lo que está haciendo, genera empleo, genera transformación, genera una dinámica a la berraca. Y yo digo, oiga, hay que apoyar a esa gente. Y eso es lo que realmente nos ayuda a transformar nuestro país, ayuda a construir cultura, ayuda a construir, a reintegrar eso que pasó como lo que estamos hablando en México. Ayuda a generar toda una dinámica social alrededor que transforma. Y eso lo hacen los empresarios, y era lo que yo te decía la vez pasada, nosotros, digamos, los que nos dedicamos a generar y agregar valor, que está mirado desde la cultura de la derecha o la cultura que está mal llamada porque no nos hemos dedicado a decir qué es lo que realmente se hace y es dignificar, agregar valor, darle a las personas. Todo eso hace que podamos realmente crear un país importante
de integración, un país donde nuestra cultura valga. O sea, tú no te imaginas la gente cómo se iba feliz que porque los iban y los indígenas los pintaban, comprando la mochilita, comprando las manillas, comprando, ¿me entiendes? O sea, una vaina que transforma completamente, y yo creo que desde ahí, conectando lo que le estamos diciendo, es una de las cosas, y en este podcast lo hemos dicho muchas veces, recoger y traer todo lo anterior. Me parece que es una vaina divina lo que se está haciendo, y por eso hay que apoyar, y por eso hay que, digo yo, valorar a esos empresarios, que generar empresa en Colombia es un mierdero, para que nos vivan baneando y nos vivan diciendo que no, que el empresario, que no sé qué. Fíjate ahora, otra vez, este imbécil con otra reforma tributaria. Me parece muy importante. Esa reforma, güey. Terrible, ¿no? Terrible. Y gasten plata y hagan de todo y dele al... Sí, es un impuesto a la riqueza, pero a la riqueza del pueblo. A la riqueza del pueblo. Es una penalidad. Para mí ese mensaje social, ese mensaje político más bien, es un mensaje social de que acumular riqueza está mal. Y entonces vamos a tener gente trabajando hasta que se muera. Y entonces vamos a tener gente que no tiene patrimonio. Vamos a tener gente que toda la vida va a pagar arriendo. Tenemos, o sea, mil cosas. Porque es que dicen, no, es el impuesto. Hay obviamente un impuesto a la riqueza. No me estoy refiriendo específicamente al impuesto a la riqueza, sino me estoy refiriendo que él dice que se está poniendo imposición a las personas con mayor cantidad de riqueza. Y hasta dijo que la gasolina la usan solamente... pero es un rollo, porque sí es a la riqueza, pero de todos. Esa es la posibilidad de que tú puedas invertir. No, que no puedas hacer nada. ¿Viste eso? Los impuestos a los ahorros, los impuestos a la hora de hacer inversiones. No, mejor dicho, no nos metamos ahí. Cuando hay herencias. Marica, todo se lo va a quedar el Estado al final. Es que al final es la propuesta política al final de la izquierda, donde tú no vas a tener nada, no vas a ser dueño de nada, güey. Ahora, conéctalo con Estados Unidos, que tú trajiste el tema hoy de Estados Unidos. Y la generación de valor en Estados Unidos es gigantesca para toda la sociedad. Y para los que no saben, por ejemplo, China salió de la pobreza a través de las empresas, a través de la generación y claro, es un país supuestamente que es socialista, que es capitalista extremo, es un país socialista con un modelo económico capitalista que es igual que Rusia. Exactamente, y lo que hace es que terminan transformando a toda la sociedad, pero a través de la generación de riqueza. De acuerdo. Entonces tú miras en Estados Unidos esa libertad. En Estados Unidos generar empresas es lo más sencillo que hay. Te dan exenciones, puedes trabajar, puedes hacer mil cosas. Mira, y acá seguimos discutiendo. Y lo peor de todo es que le siguen peleando a los empresarios. Marica, es que la empresa más grande que tenemos nosotros en Colombia, yo creo que no produce el 10%, ni siquiera. Yo creo que el 1% de las empresas más grandes de los Estados Unidos. No, sí, no hablemos de Apple. Pero la vaina es el camino, y eso es un mensaje que nosotros estamos completamente alineados, y es el camino de la reconstrucción social, económica, política, es la generación de valor. No hay otro camino. El camino no es, otra vez este gran sabio que tenemos, no es dejar de enseñar inglés para enseñar lenguas madre. Carajo, como si eso fuera a rescatar a las lenguas madre. Como si eso fuera a rescatar a haz dinero, haz transacciones internacionales con tu inglés, crea dinero y crea empresa y reparte la riqueza entre las etnias que hablan esos idiomas para que se conozcan en el mundo. Es como que no puedes hacerlo a través de la represión, weón, que es la manera en que piensan muchas de las políticas de izquierda. Necesitas hacerlo a través de la motivación, porque somos personas, no números ni cosas, güey. Entonces necesitas poder generar valor, meter valor a través de eso, generación de riqueza, para que todo se rescate y todo sea más. Que es, imagínate en eso que estás diciendo, que no se dan cuenta, y este imbécil cuando habla ni siquiera se da cuenta. No más, por favor, no más descalificaciones personales, gracias. No te estoy hablando de ti. No, yo sé. Bueno, está bien, retiro lo dicho. Este querido sabio prócer que tenemos en la patria. Gracias. No se da cuenta, por ejemplo, los guayú ahí vendiendo mochilas, vendiendo manillas de todo. Adivina cómo cobran. $. ¿Dólares? Neki. ¡Neki!
NEC y reciben NEC y yo digo, no, eso es una putería. O sea, eso se llama transformación social. Y claro, llegan y venden y no es retrocediendo que rescatamos eso, es llevándonos a todos a avanzar. Sí. Porque entonces hagámonos aquí nosotros que estamos aquí. Sí, vendamos 3 mochilitas. Y solo moneditas, trueque, volvamos al trueque. No, venga, 2 monedas, ¿y cuánto me da? Y la gente, no, le deciden, reciben. Marica, déles datáfono a todo el mundo, Sí, weón. colectos que reciban cripto. Exacto, weón. O sea, es como que es otra mentalidad completamente distinta. Pero esa mentalidad de creadores y también, digamos que llevándolo a lo práctico, en esa mentalidad de mi etnia o mi tribu, si lo queremos llamar así, genera un impacto y genera un valor para otros. Ese solo cambio de mentalidad para ese que está haciendo la misma mochila que ha hecho toda la vida, pero ahora gana un billete por eso y puede llevar lo básico a su casa y más y poder generar riqueza con eso. Esa es la mentalidad que yo quisiera que ojalá todos los latinoamericanos y en nuestro país específicamente Colombia pudiéramos entrar, porque es como estamos escribiendo la historia, otra vez volviendo al tema. Es una conversación estamos de cambio la historia y ver la abundancia que tenemos. Y sí, hundámonos en el dolor, porque ahí pensaba yo en eso. No hundámonos un tiempito temporalmente, pero pensaba en el libro de la vaca. Yo pongo siempre ese ejemplo cuando estoy haciendo entrenamientos de marketing. Últimamente he estado haciendo un montón de clases y entrenamientos de marketing, y yo hablo que cuando tú haces marketing, o más bien me voy al libro de la vaca. ¿Sabes cuál es el libro de la vaca? Sí, ¿no? sí, claro. Y en el libro de la vaca, cuando llega el amigo a la casa del amigo, ¿sí sabes esa historia, no? Sí, y entonces sí, está el perrito sentado encima de la puntilla y chilla y chilla y chilla. Le dicen, ¿por qué está chillando el perro? No, es que está sentado encima de una puntilla. ¿Y por qué no se para y se mueve? Entonces le dice una frase que para mí es mejor dicho, esa oro. frase, pónganle cuidado porque es una frase que vale oro. Y entonces le dice, porque la puntilla le duele lo suficiente para quejarse, pero no lo suficiente para moverse. Y entonces cuando yo doy clases de marketing, digo, ¿saben cuál es la tarea del marketing? Sacarle esa puntilla lo suficiente para que le duela lo suficiente para que se mueva. Y es la reconcepción del dolor como un recurso y no como una herramienta para quejarme. Otra vez la construcción. A partir de lo que me pasa, ¿cómo construyo? Entonces sí, vámonos al dolor, pero para salir a crear. Que nos duela lo suficiente para dejar de salir a marchar y ya. Que es válida las marchas porque pucha, han creado 1000 cosas en la historia. Válido que cada quien se pueda expresar como lo quiera, pero además de la marcha, ¿qué haces en el día a día? Además de la marcha, ¿cómo sales y creas algo de valor para otros? Y desde el dolor está bien, desde tu identidad, desde la diferencia, desde lo que te puedes quejar y crees que está mal, porque todo lo que juzgamos que está mal en el mundo es aquello a lo que estamos llamados a cambiar nosotros. Y si lo empezamos a percibir de esa manera, empezamos a tomar ese dolor como un recurso, como un regalo, eso que nos pasó a nosotros y nuestros ancestros, para poder salir y decir, este soy yo y esto es lo que tengo para entregar al mundo. Y en esa apropiación más la generación de valor, más sí o sí la riqueza, sí o sí necesitamos riqueza para poder expandir todo lo que somos al mundo, pues es donde podemos de verdad evolucionar como una sociedad más autóctona, no en términos de que ahora cantamos joropo y escuchamos joropo en radio, que me encantaría, pero sino más autóctona en estar integrados con nuestra historia y estar apropiados de quienes somos, porque hoy todavía no nos sentimos parte de esta tierra. Nos sentimos parte de los que perdieron hace 500 años. Ajá, y los que estamos hoy. Los que estamos hoy, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y es que adicionalmente, realmente no perdimos porque ganamos una patria, ganamos un país, ganamos lo que somos hoy. Y la gente cree, conectando eso que dices, que el patriotismo es ponerse una camiseta de Colombia porque jugó la selección. Y eso nos une, y sí está bien. Sin embargo, ¿qué es lo que nos paramos a hacer todos los días cuando vamos cascándole y peleándole al que tenemos al lado? Por ejemplo, a los empresarios que se levantan todos los días a romperse el lomo para generar algo diferente y que no deberíamos pelearle a eso, deberíamos ir a ver... No, y al revés también pasa un montón, porque también yo tuve amigos empresarios y yo siempre he contado que me empleaban a todo el mundo con las peores. Lo que pasa es que esos no los considero. No los consideras empresarios, sí. pero los vas y los ves en una charla dando clases, así, porque conozco un montón. O sea, tuve la oportunidad, no sé si es una oportunidad, pero de conocer un montón de personas así. Entonces, yo me alejé un montón de ellos hace varios años, pero también está eso. Es como que no solamente es yo no lo quisiera dejar el planteamiento en términos de no le casquemos a los empresarios, que también, sino no nos casquemos entre nosotros, porque al final, todos cumplimos funciones para que pase. Entonces, que es que el trabajo del pueblo es lo que hace que el empresario tenga dinero. También, pero también el trabajo del empresario es lo que permite que el pueblo pueda tener trabajo.
Entonces es como reconocer la integralidad y las funciones desde cada punto indiferente del estrato social, de la etnia, del lugar en el que vivas, de donde vengas, etcétera. Ujú. Reconocer esa integralidad es lo que nos permite pararnos desde un lugar y expresarnos y con la expresión generar Claro, valor. yo quisiera aclarar ahí un punto porque me parece importante también en lo que estamos hablando y es lo siguiente. En Colombia el 97% de las empresas son micro y pequeñas empresas. Son pequeñas empresas que generan, digamos, entre las micro y las pequeñas son empresas que máximo venden 1.000 millones de pesos al año. Pero las micro, que son mucho más pequeñas, es el globo de todas las empresas en Colombia. Es más, nosotros, ¿te acuerdas el entrenamiento que grabamos? Highway? El de Highway, que es salir de ser un emprendedor y convertirte en un empresario. Tú miras en Colombia y hay millones de emprendedores. Tú, el que estás escuchando, eres un emprendedor porque tienes un negocio de velas, tienes un negocio de almuerzos, tienes un negocio de camisetas, de lo que sea, de venta de PDFs. Eres un emprendedor. Estás ahí dándole y estamos repletos de esos emprendedores que son los que en el discurso se califican como empresarios. Y esos son el 97%. Pagan un impuesto, abren su cámara de comercio, buscan generar un producto, una marca, buscan hacer algo. Y ahí es, o sea, a eso a los que les golpeamos. Porque es que eso es lo que la gente no conoce. Y es que el 97% son micros y pequeñas. A los que habla ese mundo de los grandes empresarios es el 0.4, el 0.5%. Y lo más chistoso es que cada reforma les da más beneficios. Porque así claro. llegó al poder. O sea, Exactamente. Entonces no, y- desde ahí no es. Entonces al final de cuentas, cuando nos estamos golpeando entre nosotros y estamos golpeando a ese empresario, estamos golpeando al emprendedor que está buscando hacer algo diferente. Y en Colombia somos emprendedores por naturaleza. Somos una... O sea, si eso se premiara como en Estados Unidos, marica, tendríamos un país próspero con generación de todo lo que quieras. A pesar de todo eso, así lo hacemos. Imagínate. Sí, y yo creo que el tema va más allá de lo político, y es otra vez, por eso yo me hablo mucho de los quiénes y de las personas. Que me Eh, encanta, porque, disculpe, ahí siempre que hablan del Estado, es un elemento etéreo. ¿Y qué es el Estado? El Estado somos todos, pero el Estado tiene que dar todo. Y se confunde un montón el Estado con el gobierno, ¿no? Exacto. El gobierno es Todo. una cosa y el Estado somos todos. Ajá. Entonces, se me fue la palabra lo que te estaba diciendo. Bueno, no. ¿Qué te gusta hablar de los quiénes? Bueno, gracias. Me gusta hablar de las personas porque si no hay transformación en las personas, no importa qué discursos o leyes o medidas políticas se tomen. Al final, tú puedes evadir impuestos si te da la gana. Obviamente corres un riesgo y si te agarran te joden, ¿cierto? Pero necesitas poder ir a la transformación de las personas. Por eso yo hablaba la vez pasada que es mitad educación, mitad, digamos, represión, pero más bien como hacer cumplir la ley con la fuerza, porque igual se requiere para poder tener orden. Siento que tiene que ser un poco de las dos, porque no, metí esto y 10.000 personas nuevas en la DIAN y el que no cumpla, no, eso fue lo que dijo este man, así literal. Entonces, ajá, sí, pero ¿y cómo estás educando a las personas? Tú sabes que cada vez que compras algo y pagas un IVA, estás aportando un granito de arena para el andén, o para lo que está, para O la para la señal de salud, o tránsito para que lo que hace que sea. no te estrelles, güey. Sí, O sea, no. y claro que sí, todo el discurso de no, pero es que todos se lo roban y no sé qué, entonces, y yo soy del pensar que, un poco alineado con lo que tú estás diciendo, que si no aportamos nosotros, ¿con qué derecho nos creemos de dar discurso? Que esto también hemos hablado un montón de personas que ahora son izquierdas, pero tienen patrimonios gigantes, Sí. evaden todos los No, impuestos sí. del mundo, hacen todas las trampas y además salen a dar discursos de ingresos pasivos y de no sé qué. No, Eso no, tiene ingresos sentido. pasivos. Dicen que se tiene que apoyar y que lo que hacen es empobrecer a la gente. Exacto, entonces empobrecen a los demás, pero cuando o sea, a la hora, o sea, como que yo siento que sanan la culpa con su postura política, pero bueno, X. El punto es integrarlos, porque creo que ya la idea es que empecemos como a darle Ajá, vuelta de al tema, acuerdo. integrarnos con nuestra propia historia, cuando visitemos la historia, pararnos desde el lugar, desde el somos, ¿no? Que es como, eso es muy bonito porque el BOM que te decía ahorita, el Bogotá Music Market, tiene, el eslogan es somos, dice sonamos y el nada entre paréntesis. Entonces sonamos porque somos, me parece Chimba. una nota. Y es como el reconocimiento del somos, el reconocimiento de todos somos un resultado de todo lo que pasó. Y si yo asumo que fui victimario, y si yo asumo que fui víctima también, ¿sí? Yo tengo
Yo soy blanquito porque mi abuela paterna era blanquísima, 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 pero mi tatarabuelo, o sea, el abuelo de mi abuelo, era negro, 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 con la historia social y política del país. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Es como que si logramos reconocer que estamos en los dos, que somos el producto de la trietnia, el mestizaje, que tenemos el dolor del negro, que tenemos la traición del indígena, porque hay un montón de traición indígena para que se lograra lo que se logró como es hoy, y que también somos el europeo, pero el europeo también reprimido, que viene de no estar de acuerdo con las políticas que se hicieron en Europa en esa época, y logramos entender toda esa mezcla como solo somos, nos apropiamos desde un lugar diferente del dolor y desde ahí salimos a proponer y crear e integrar nuestra raíz, nuestra etnia, nuestra colombianidad o nuestra latinoamericanidad al mundo, no desde la protesta, porque es que siempre que se ponen expresiones culturales autóctonas se habla desde la protesta, sino desde la propuesta. Y eso lo dice JMB en una canción que dice: el mundo necesita más propuestas y menos protestas. Entonces, la protesta también ha sido muy valiosa. Pero si pasamos, además de protestar, a proponer, me parece que logramos dar un giro absoluto a la social y a nuestra postura en el mundo. Como nos paramos frente a los demás, frente a los grandes países y frente a las potencias. Y siento que ese es el único camino en que vamos a poder convertirnos en potencia. Me encanta la historia de Brasil por eso, porque ellos nunca tuvieron guerra de independencia. Simplemente los portugueses dijeron: me voy de aquí, se acabó este mierdero. Y entonces llega un presidente y dice: marica, aquí todos somos negros, weón. Ese es el país que más recibió negros. Tenemos que integrar la negritud. Y ahí nace el Carnaval del Río, hacen el primer mundial. Bueno, el primer mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Hacen el primer mundial después de eso, se apropian del fútbol y cogen toda su negritud y toda su raíz y todo lo que son, y hoy están convirtiéndose en una potencia mundial impresionante. O sea, a mí me gustaría, en tan corto tiempo, porque es que nosotros nos independizamos hace mucho más tiempo. En tan corto tiempo han logrado eso. Es un ejemplo para nosotros de rescatarnos a nosotros mismos, a nuestros ancestros, a quienes somos, a los que juzgamos como buenos y como malos, integrarlos, recibirlos y poder salir a crear. Me parece que nos puede realmente cambiar la manera de estar en el mundo. De acuerdo, y yo te voy a traer más acá todavía, y es hacer lo mismo con tu familia, hacer lo mismo integrando al tío que es borracho, que toma, al familiar que dejó abandonado a X, que el abuelo que no existió. Y si nos ponemos más densos, con una historia muy real y muy poco contada y muy tabú, tantas violaciones que hay en las historias familiares, que es un tema muy denso, tantos abusos, O sea, cuando logramos integrar a toda nuestra familia, darles el lugar, reconocer de dónde venimos, que todos tienen que ver, tus tíos, tus abuelos, tus tatarabuelos, todo eso eres tú, es parte de tu historia. Si él se hubiera ido y no lo dejamos como que no podemos hablar de este, no podemos hablar del otro, sino lo integras en tu corazón, les das el lugar y dices: esto es lo que soy yo, y desde lo que soy yo puedo crear. Desde ahí empieza el verdadero poder. Y si lo ampliamos a lo que tú estás diciendo, a reconocer el verdadero poder que tenemos por lo que somos, por nuestra historia, sin dejar de seguirnos peleando, tenemos el poder creador y el poder de poder realmente hacer una vida que es la vida que nosotros queramos vivir y la vida con los que estamos co-creando, porque todo el tiempo estamos co-creando con el de al lado, y el de al lado es uno igual así, es uno igual que ha tenido dolores, que ha tenido heridas, que ha tenido problemas, y todos estamos creando este país hermoso, y no es culpa de otros, es culpa de lo que nosotros hacemos o de lo que dejamos de hacer. Y por eso es tan importante esto que estamos haciendo. Eso que acabas de decir está muy potente, porque ahí me conecta con un tema, y es cuando reinterpretas el juicio, no como algo para señalar y para desahogarte de la culpa, que es como utilizamos el juicio la mayoría, o como utilizan el juicio la mayoría, sino interpretas el juicio como el llamado. Uh-huh. Y logras integrar a toda tu familia, y todo lo que juzgues como negativo es aquello que tú estás llamado a trascender en tu familia. Pucha, la historia te cambia brutal. Entonces ahí es donde conecta con lo que estás diciendo de no es lo que estamos haciendo hoy, es lo que estamos creando hoy, las decisiones que estamos tomando hoy, no lo que pasó, sino lo que hoy está pasando. Exactamente, porque las decisiones de tu vida las estás tomando hoy, y hoy tienes el poder de transformar tu futuro, de transformar lo que quieras, de transformarlo absolutamente todo. Entonces no es culpa de ellos, que eso es un tema importantísimo. Ajá. Que también estamos alineados en el tema sistémico. No es culpa de los de atrás, que mucha gente que aborda el tema sistémico vuelve el discurso así. Aunque dice: no, ellos pudieron hacerlo mejor, pero todo el tiempo el discurso es de culpa. No, es culpa mía de lo que estoy haciendo hoy con lo que ellos me entregan. Exactamente. Y desde ahí, creo que para poder ir cerrando, creo que
el poder personal nace en esa integración. El poder personal nace cuando tú obtienes esa integración de tu familia, de lo que eres, de tu historia, de tu país, de tu patria, y cuando realmente logramos ir por lo que queremos. Esa sería, digamos, como mi primera conclusión. Total. Y es como, yo, sabes que hablo de esto mucho y esta es mi premisa de vida, de mensaje, de todo lo que hago, y es, la vida se trata de ir tras lo que quieres y recibir lo que necesitas. Y no es algo que tengas que hacer, es algo que siempre está pasando en todo momento presente. Todo lo que tienes hoy es lo que necesitas para ir hacia donde quieres. Eso tiene tanto ancho como largo, pero creo que no lo había traído a un podcast así de claro, pero me parece muy importante traerlo porque todo lo que es tu historia, tu cultura, tu país, tu político de turno, tu lo que sea, es todo lo que necesitas para poder tener el juicio que tienes y ese juicio llevarlo hacia un lugar creativo. Exactamente. El segundo elemento que me parece importante que podríamos recoger de este podcast es reconocer al que agrega valor, no pelear. Y en ese sentido yo sí los invito a que vayan, apoyen ese turismo, que yo le decía a mi hija allá, yo le dejé propina a los de los caballos, pague la vaina, no pedí descuento, nada, o sea, yo decía, me da gusto. No pidió descuento Luis Fernando Rego. Dios mío, paren el podcast. Yo pido descuento en las negociaciones y todo eso. Sin embargo, ahí me parece, o sea, me da tanto orgullo que yo le reconocía a cada persona y yo decía, hay que apoyar. Y sí, cuando tú vas desde ese lugar a apoyar y darte cuenta de lo que están haciendo, porque mucha gente va desde la queja. Ay, es que no me dieron, ay, es que la comida, es que esto y lo otro. Sí, podemos quejarnos de muchas cosas, porque todos, digamos, nos quejamos y nos pasan miles de vainas. Pero ¿qué tal si reconoces todo el esfuerzo que se está haciendo para estar ahí? Para llegar, para poner todo lo que está. Entonces, reconócelo y págalo. ¿Sabes cómo me gustaría integrar eso? Es como es importante ver lo que sí e importante ver lo que no, porque el primer punto que decíamos es, veo lo que no porque estoy llamado a transformarlo, y también veo lo que sí para agradecer y construir sobre lo construido. Es importantísimo ver las dos cosas siempre y darle el propósito que es a cada uno, no confundirlo. Yo también hablo mucho de eso del orden, y mi tatuaje literalmente habla del orden, y es ¿qué haces con qué? Entonces, lo que no, porque tú lo vas a cambiar, no porque esté mal hecho en sí mismo. Porque eso es lo otro que quiero decirles, tú que vas a cambiar, porque en ese papel se quedan ahí sin hacer un carajo, y tú qué vas a cambiar. ¿Y tú qué vas a hacer? Exacto. ¿Qué vas a hacer? Y en lo que sí, no es para echarte las petacas, no es para, ay, ya me renó, sí, lo que sí es que agradezco todo, entonces todo es perfecto y me quedo quieto. Y vi una película con los niños en cine y muestran el típico hippie de la actualidad que conocemos tantos, que es, no, todo es perfecto. Le da un montón de miedo a un animalito pasar una vaina, y entonces dice, no siento las vibras, Dios me está diciendo que en este momento no es el momento de pasar, y cómo lo trasciende, porque la película es una película francesa que me gustó mucho, y cómo lo trasciende, cómo logra pasar eso, y ese es el riesgo de valorar solo lo que sí, ¿no? Que es lo que nos enseñan también en muchos ámbitos del desarrollo personal, es mira lo que sí para construir sobre eso, no para quedarte viéndolo y todo es perfecto y todo lo que me pasa es como tiene que ser, que tienes parte de sí, claro que pero sí, necesitas crear a partir de eso. Entonces como que me parece valiosísimo como poder decir, todo lo que juzgues como negativo estás llamado a cambiarlo, todo lo que juzgues como positivo estás llamado a agradecerlo y a reconocerlo para poder construir y crear desde ese punto de partida. Una nota, nos fuimos para un tema divino y creo que me encanta poder recoger de un viaje todo lo que, un viaje espectacular, todo lo que nos pasa. No, digo que es espectacular, como este podcast me ha encantado y lo tengo que decir en cámara porque siempre lo decimos al final, porque como una cosa tan, lo que pasó en la semana se nos convierte en algo tan lindo. Es hermoso, y de gratitud y de llenarse de amor por nuestra patria, por lo que somos, por lo que vivimos. Y siempre dijimos, tenemos que hacer país y aquí se está terminado convirtiendo en eso. Y eso es muy lindo, o sea, es muy lindo lo que está pasando por lo menos para nosotros, que en la conversación de los dos siempre como que crecen las cosas solas, es como un terreno muy fértil y está siendo muy bonito para mí. Gracias por eso, mi perrito. No, gracias a ti también y gracias a todos los que nos escuchan, porque esto lo hacemos con el corazón para construir país, porque el país también comienza en cambiar, ¿no?, nuestra mentalidad y cambiando lo que decíamos en el podcast anterior, y es cambiando tanto discurso estúpido que nos han enseñado y que toda la gente repite como loros y que no te das cuenta que realmente lo que somos es todo lo que tenemos, lo que no, lo que funciona, lo que no, y lo que como país y como personas y lo que tú estás obligado a hacer a partir de hoy.
vamos a poner un reto, que en los comentarios nos pongan a qué se van a comprometer a cambiar. Entonces, critiquen en los comentarios, critiquen, pero después de la crítica pongan cómo yo voy a aportar para que eso cambie. Es que no me gusta esta vaina, es que yo sí estoy de acuerdo con la postura de Petro y todo el tema, porque nosotros saben que no estamos de acuerdo. Está bien, pero ¿qué vas a poner tú para cambiarlo? ¿Qué vas a hacer? Saca un podcast también, por ejemplo. Y nos invitamos y debatimos en amor, ¿no? Todo el tema. Pero... O vas a hacer algo en redes, o vas a trabajar, o vas a crear un empleo. O lo que quieras, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a crear? ¿Cuál va a ser tu postura creadora e integrativa a partir de este momento, desde el lugar y el juicio que tengas, que lo valoramos un montón por la diferencia que tiene? Me encanta ese reto, así que te retamos a que hagas algo diferente. ¿Qué vas a hacer a partir de hoy? Muchas gracias a todos. Gracias, mi perrito. Gracias, parcerito. Qué nota. Gracias por todo. Gracias al equipo. Dios los bendiga. Los queremos. Nos vemos. Chao. Chao.